En el Partido de la Liberación Dominicana vienen ocurriendo una serie de situaciones y se han dado unas declaraciones desafortunadas. Lo primero es que el jefe de campaña, que había sido jefe de campaña de Danilo y de Leonel, renunció. O sea, no va a ser el jefe de campaña de Abel Martínez. Lo segundo es que Charlie Mariotti, quien es el secretario general del PLD, dice que las encuestas prefieren más al partido que al candidato. Y más o menos Danilo Medina corroboró también ese planteamiento. Entonces, ustedes como politólogos, ¿qué nos dicen de todo esto? Bueno, señores, falta un año para las elecciones. Hay 3 opciones políticas viables en el escenario político electoral dominicano. Esas 3 opciones están debidamente identificadas y cada quien ocupa, desde el punto de vista de la territorialidad electoral, su espacio. Uno está en primero, según todas las encuestas públicas, otro está en segundo y otro está en tercero. Lo que estamos viendo ahora, alrededor de 2 de esas fuerzas, es una lucha por el segundo lugar. La que están en segundo y tercer lugar. Sí. Fuerza del Pueblo y el PLD. Por la lucha por obtener el segundo lugar. Sí. Es decir, para convertirse en competidor del que está en primero. De lo que se trate de eso. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo en las últimas semanas, está vinculado y relacionado con esa lucha por el posicionamiento político. En medio de todo esto, hay una realidad, que son las elecciones municipales. Se ha estado navegando con la idea de articular una alianza opositora alrededor de candidaturas comunes en materia municipal. Eso lo ha estado protagonizando, esa posibilidad, a través de uno de los 2 partidos que hoy se disputan el segundo y el tercer lugar. Pues esa propuesta que se ha hecho pública, aunque no haya sido publicada por los estamentos superiores, o sea, de manera oficial, sino de manera oficiosa. Oficioso quiere decir que, como lo dijo uno de los candidatos virtuales a la presidencia, ha habido contactos informales, sobre todo en las provincias. Entonces, el PLD viene de una situación bastante difícil. ¿Por qué? Bueno, hay una realidad. El candidato virtual del PLD se escogió en unas primarias que se celebraron ya en octubre. Una consulta. Una consulta, no primaria, aunque es un eufemismo, porque en definitiva eso es igualito que una primaria. Pero bueno, la ley no lo define así y ellos le llamaron consulta. Entonces, resulta que de un momento a otro, ese candidato que salió de esa consulta picó muy adelante, o sea, la proyección fue muy alta. Pero después que pasó ese acontecimiento, es decir, la consulta, vino el proceso de consolidación y hubo problemas de articulación, no solamente en cuanto a la estructuración de un equipo de campaña de ese candidato, sino también la falta de discurso, sobre todo, digo yo, que toda aquella persona que aspira a la presidencia de la República tiene que tener dominio de los temas económicos. Y ese candidato hasta hoy no ha demostrado tener dominio de los temas económicos fundamentales, que es lo que a la gente le interesa, según todas las encuestas. La cuestión que, entre otras características, ese candidato
ha pasado de una posición en términos de expectativa superior a una de mediana y bajo perfil. Como consecuencia de todo esto, entonces su jefe de campaña renuncia, entre otras cosas, por algunos elementos que tienen que ver con relaciones personales, es decir, un ego, según dice Francisco Javier, el renunciante, jefe de campaña, un ego de carácter personal y contradicciones con los métodos de trabajo con el candidato y él prefiere renunciar. Entonces, eso cayó como una bomba en el PLD, porque renunció su jefe de campaña, aunque los otros no tienen jefe de campaña, pero tampoco lo han nombrado y no lo han quitado. A este se nombró y renunció. Como consecuencia de eso, el PLD hizo una reunión de su equipo de campaña, de su grupo estratégico, como le llaman, y determinó que deben retomar su capacidad de iniciativa y deben comenzar, para retomar esa capacidad de iniciativa, borrar todo lo que se ha tenido como percepción en cuanto a posibilidad de unidad con la fuerza del pueblo. Entonces, para reposicionarse y retomar su capacidad de iniciativa, entonces anuncia que no habrá alianza ni municipal en las próximas elecciones con la fuerza del pueblo, y la fuerza del pueblo, que se había formado la idea, o por lo menos había acostumbrado a la opinión pública a hacerse la idea de lo inevitable de esa unión, pues ha resultado que por las reacciones posteriores que ha estado frustrado frente a esa situación. Y para mí, en ambos casos, es decir, tanto viéndolo en su conjunto, no viéndolo desde el punto de vista de la estrategia de cada quien, sino en su conjunto, tanto la fuerza del pueblo como el PLD no fue una semana muy bien desde el punto de vista electoral. Muy bien. Lo voy a retomar ahí, eso que tú terminas. Estamos a un año de las elecciones nacionales y a menos de 9 meses de las elecciones municipales. Entonces, en un sistema de partido, es decir, existe un tripartidismo. 2 partidos que salen de uno solo, ¿verdad? Es decir, algunos dicen 2 versiones del PLD, Fuerza del Pueblo y el PLD. Y entonces, otro partido, el PRM, Partido Revolucionario Moderno, con su candidato presidencial en las elecciones pasadas y posiblemente su candidato ahora, Luis Abinader. Entonces, lo que pase en el movimiento de uno de esos 3 partidos va a influir en los demás. Es decir, los movimientos que está dando el PLD en este caso. Primero, algunas dificultades internas, tiene mucho que ver todo ese proceso de deslegitimación moral y política que ha tenido el PLD, ¿verdad? El PLD ha tenido 2 elementos que le han afectado. Primero, los sometimientos del Ministerio Público, que yo sostengo que este es el que ha tenido más autonomía de todos los ministerios públicos que hemos tenido. Es decir, en relación al Ejecutivo, con relación a los demás. No es que tenga una autonomía total, pero sí tiene altos niveles de autonomía. Entonces, medidas que ha estado tomando el Ministerio Público le han afectado al PLD. Pero además, hay un esfuerzo muy claro de la fuerza del pueblo por erosionar ese partido y de alguna manera tratar de absorber gran parte de ese partido. Entonces yo pienso que este cambio de la estrategia electoral del PLD obedece, ellos están utilizando un verbo, fidelizar, es decir, de que la militancia del PLD se gira en torno a ese partido y en torno a su candidato. Y es más, Danilo Medina dijo que una parte del PLD cree que Leonel Fernández sigue en el PLD, ¿verdad? Eso fue una declaración que parece que se le grabó fuera del interés de hacerla pública, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso marca, para mí ese es un punto de inflexión muy importante, este distanciamiento que ha habido en esta semana entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Yo creo que será determinante para los próximos resultados de las elecciones, tanto municipales como nacionales. Solamente quiero comentar que la fidelización de que tú hablabas, a juzgar por el transfugismo que se ha dado del PLD a la Fuerza del Pueblo, parece que es muy débil, sumamente débil. Pero además la fuerza de atracción de un personaje y de otro es muy diferente. O sea, la fuerza de atracción que tiene Abel y la fuerza de atracción que tiene Leonel. Recordemos que Leonel Fernández fue presidente durante 3 periodos y que hay un conjunto de lealtades creadas o cimentadas por muchos años, sobre todo de esos beneficiarios de los gobiernos del PLD. Que Abel Martínez parece, es una hipótesis mía, me gustaría la opinión de nuestro querido politólogo Luis Felipe Taveras Mercedes. Yo pienso que Abel Martínez está muy claro en que él tiene que hacer el mejor papel, pensando no solo en estas elecciones, sino en las elecciones del 2028. Es decir, dependiendo cómo él salga de estas elecciones, eso lo va a proyectar como posible candidato, ¿verdad?, para el 2028. Por eso yo pienso que han cambiado su estrategia, que debió haber sido la que se desarrollara desde el principio. En octubre fue electo una consulta que viola evidentemente las normas electorales, pero se hizo y la Junta fue bastante flexible y hasta el partido de gobierno permitió que eso... ¿Lo ayudó? De alguna manera permitió que eso se desarrollara. ¿Le prestó los planteles? No, y porque además si se critica va a decir que está usando el poder y esa cosa. Los partidos oficiales tienen que cuidarse mucho cuando están en el poder, para que no lo acusen de abuso de poder. Entonces yo pienso que Abel Martínez hay una lucha por ese segundo lugar, que es lo que debió haberse hecho desde el principio y no perder tiempo. Yo creo que, porque luce como que él se sentó a Abel Martínez durante varios meses, ¿no? Así es. Entonces, pero yo creo que ellos están retomando. Vamos a ver si le da resultado esta nueva estrategia. Sí, pero evidentemente yo pienso que están pensando a Abel Martínez no solo en las elecciones del 2024, sino en las elecciones de 2028. No sé qué te parece. Mira, la personalidad de Abel y de Leonel son distintas. Totalmente. No solamente por lo intrínseco de su personalidad, sino también por las circunstancias. Leonel es el líder absoluto de la Fuerza del Pueblo. Abel... Y en torno a él, a su imagen y semejanza, todo lo bueno y lo malo que tiene Leonel se le transfiere a la Fuerza del Pueblo. Correcto. En el caso de Abel, Abel no es líder del PLD. Él está legítimamente haciendo un esfuerzo por convertirse en una lucha de transición generacional del liderazgo que se está dando en el PLD, en ser una figura de primer orden en ese proceso de transición. O sea, estamos hablando de que en el PLD se está construyendo un nuevo liderazgo. Abel va a jugar un papel importante. Obviamente, Abel lo que quiere es ser presidente de la República en el 24, si lo dejan, ¿no? Claro, eso es obvio. Por supuesto. Él lo que quiere es ser presidente en el 24. Yo creo que hasta tú, Luis. No, porque si yo te no estoy en la contienda, pero la realidad es que en principio él lo que quiere es ser presidente. Entonces, para él ser presidente tiene que posicionarse. Para posicionarse, él sabe que está en un claro tercer lugar por razones obvias, que no ya hemos mencionado algunas, pero él está en un claro punto de tercer lugar. ¿Qué es lo que él busca? Lo que él busca es posicionarse en segundo lugar. ¿Para qué? Para, dentro del marco de una estrategia electoral que tiene la Fuerza del Pueblo y el PLD. ¿Cuál es la estrategia electoral del PLD y de la Fuerza del Pueblo? Que haya segunda vuelta. Y ellos van a forzar para que haya segunda vuelta. Porque ellos entienden
en el imaginario político de esa estrategia entienden que en una segunda vuelta ellos podrían tener alguna posibilidad de frente a un Luis Abinader que no se fue en primera y unificar todo el voto antigubernamental alrededor de ese candidato. Entonces ellos están construyendo esa realidad o tratando de construir esa realidad, que se dé otra cosa. Pero sin embargo, el hecho de que no se dé, ya se ha anunciado que no va a haber alianza municipal, no envía buenas señales. ¿Por qué? Porque el partido oficial tiene que ser inteligente y saber lo que se está dando. Entonces, ¿qué debe hacer? Bueno, yo creo que es lo que manda el librito. Y no hay que decirlo aquí, pero lo que manda el librito cuando el que está en segundo y en tercer lugar no se pone de acuerdo en las elecciones municipales. Eso indica que los resultados se van a ver en las elecciones. Si las cosas siguen como van, si no cambia el espectro, obviamente estamos hablando de un marco indefinido, que si no cambia, probable que cambie, pero si no cambia, evidentemente que en las municipales el liderazgo local tendrá un peso muy específico. Y ese liderazgo local en materia electoral va a haber una competencia desde el punto de vista local entre el PRM y el PLD. Si van como en efecto... O sea, ¿tú piensas que la Fuerza del Pueblo tiene alguna dificultad en las elecciones municipales? No, yo lo pienso yo, lo piensan ellos mismos. Que admiten no tener... Liderazgo local. Liderazgo local desde el punto de vista candidatorial. Cantidad, exacto. Es decir, ellos podrían tener personas que cuentan con la estima, la consideración y el reconocimiento público. Ya. Pero no tienen candidatos con una fuerza electoral. Con una fuerza electoral que le garantice victoria y éxito electoral. Ya, okay. Vamos, que se trate de eso. Vamos a la pausa, señores, y volvemos con las económicas.